Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al taller Claves para el manejo de soja a cargo de José Luis Rotundo. José Luis es ingeniero agrónomo de la UBA, máster de la UBA y PhD en Fisiología de Cultivos de la Universidad de Iowa, investigador adjunto del CONICET por la Facultad de Rosario y docente de la Cátedra de Manejo de Cultivos Extensivos de Cereales y Oleaginosas, especialista además en ecofisiología del cultivo de soja. Les recuerdo la modalidad, son 20 minutos de disertación, 20 minutos de preguntas, las preguntas van al final y le pedimos por favor que pongan en silencio los celulares. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer a Presid por la invitación para estar hoy en el Congreso, y la idea de estos 20 minutos es contarle un poco qué estamos haciendo desde la facultad y un poco qué interacción tenemos con los productores en cuanto a claves en el manejo del cultivo. Como verán, el título es bastante amplio, pero bueno, vamos a ir viendo que nos vamos a focalizar en algunas cosas más puntuales. Antes de arrancar a hablar de práctica de manejo, siempre me parece interesante hablar de las definiciones de rendimiento. Y esto es una idea o si se quiere, una filmina bastante trillada que muchos la conocen, pero me parece que es bueno remarcarlas para los que no la tienen en cuenta. Uno en general habla de un rendimiento potencial, que en este caso es teórico, ¿no? 8.000 kilos si se quiere, que está definido por algunos factores del ambiente, como ser la radiación y la temperatura. En este caso estamos asumiendo que el cultivo no sufrió ningún estrés hídrico y que tuvo una oferta nutricional perfecta. Después tenemos un rendimiento alcanzable, que ya depende de factores limitantes, es decir, cuánta agua tuvo ese cultivo y cuántos nutrientes tuvo ese cultivo. Esto lo llamamos rendimiento alcanzable. Y después tenemos el rendimiento logrado, que esto es lo que realmente se cosecha, y que esto ya depende, a su vez, de factores reductores, como ser malezas, plagas y enfermedades. Asociado a estos rindes y a estos factores, tenemos distintas prácticas de manejo. Pueden haber más que las que listé acá, pero simplemente para ver que tenemos fecha de siembra, cultivar, o más que nada grupo de madurez, densidad, espaciamiento, como factores, como prácticas de manejo que nos definen el rendimiento potencial. Después tenemos prácticas asociadas con la economía del agua y los nutrientes, y después prácticas de protección del cultivo. Nosotros vamos a estar focalizando más que nada en esta parte, en rendimiento potencial y rendimiento alcanzado. Me parece que es bueno tener esto siempre en mente para saber, bueno, uno por ahí le está haciendo mucha fuerza en esta parte, pero las cuestiones que definen el rendimiento potencial no las estoy controlando tanto. De nada nos sirve tener un rendimiento alcanzable muy alto si tengo un potencial muy bajo. Un poco la idea es el discutir eso a lo largo de la presentación. Y estuvimos hablando de rendimiento potencial. La primera pregunta que surge, o que a mí me surge en general, es si siempre definimos nuestro manejo pensando en rendimientos potenciales. Y la respuesta es que no. Es que el objetivo debería ser garantizar pisos de rinde en ambientes desfavorables y tener manejos que nos permitan capturar aquellas situaciones con buenos ambientes. Un aspecto clave que entró en esta definición es el ambiente. Y un aspecto clave del ambiente es anticipar el escenario hídrico. Hay ciertas cuestiones de las condiciones iniciales de nuestro cultivo que deberíamos conocer sí o sí para definir este ambiente y anticipar un escenario hídrico. Agua inicial a la siembra, pronóstico climático, profundidad de napa en el caso de que sea un factor que pueda tener influencia, y calidad de suelo. Si uno piensa en estos factores del ambiente que son bien importantes y asumimos que están todos bien, o sea que tenemos un año conducente de altos rindes, podemos pensar en lo que llamamos manejos ofensivos. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. En cambio, si venimos con un pronóstico no tan positivo, tenemos un ambiente con limitaciones para alto rinde, estamos pensando en manejos defensivos. De ahora en más la charla vamos a ir intentando diferenciar lo que sería un manejo ofensivo y un manejo defensivo. Lo primero que me gustaría charlar un poco es el uso de la fecha de siembra como una práctica de manejo asociada a manejo ofensivo o defensivo. En este gráfico tenemos rendimiento, fecha de siembra. Estos son más de 2.000 lotes de un CREA del sur de Santa Fe. Si lo miramos así rápidamente es un escopetazo, ¿no? Una nube de puntos bastante fea. Pero si uno lo mira con un poco más de detenimiento, vemos acá la línea verde. Si uno hace un análisis de frontera, ve que claramente un techo acá, los máximos rendimientos se dan en fecha de siembra de noviembre para atrás, y a medida que nos vamos alejando de esa fecha, el techo de rendimiento va cayendo fuertemente. Otra cosa interesante que podemos ver acá es también que son los pisos de rinde, ¿no? Los pisos de rendimiento van subiendo, llegan a un máximo acá y después vuelven a caer. Algo interesante que me parece notar acá es que si bien en fechas tempranas,
como una herramienta ofensiva tenemos los máximos rendimientos potenciales que podemos alcanzar, también tenemos un enorme riesgo, ¿no? Acá hay un 80% de variabilidad entre los rindes más bajos y los rindes más altos, ¿no? Acá estamos pensando en una herramienta ofensiva, pero que tiene impacto también en los pisos de rendimiento. ¿Qué pasa si nos movemos a fechas de siembra un poco más tardías? Vemos que los techos son más bajos, pero también los pisos son más altos. Acá estamos pensando en una herramienta, usando la fecha de siembra como una herramienta un poco más defensiva, si se quiere. Estamos modificando. Estamos bajando un poco el techo, pero estamos también subiendo el piso. Si uno mira la variación que hay acá, estamos hablando de una variación de un 50% entre los máximos y los mínimos. Esos eran lotes de producción, un montón de lotes de producción. Acá vamos a mostrar otro ejemplo de uso de fecha de siembra y grupos de madurez a partir de un trabajo de Federico Ver, del grupo de Emilio Satorre, en el que plantean, este trabajo está muy interesante, porque plantean una situación de referencia, un lote en esta zona, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, un establecimiento que tiene esta composición de cultivares, 40% grupo 4 largo, 60% grupo 3 largo, y siembra la primera semana de noviembre. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto en el manejo si contara con un pronóstico niña? Lo que hicieron fue entrevistar un montón de asesores de la zona y decir, bueno, yo parto de esto, pero tengo un pronóstico niña, ¿qué cambiarías? Y lo que hicieron fue un ejercicio de simulación con una serie climática larga, caracterizada como niña. Y acá les comento un poco, esto sería el manejo de referencia, y lo que estamos viendo es cómo cambiaría el resultado de ese establecimiento si aumento la proporción de genotipos largos y siembro más temprano, si aumento la proporción de genotipos largos y mantengo la fecha, y si aumento la proporción de genotipos largos y retraso la fecha. Estas fueron las tres opciones que mayoritariamente los asesores eligieron. Si aumento el ciclo y adelanto la fecha de siembra, esta caja muestra el 50% de los casos, los 50% de resultados. Vemos que está por debajo de cero, o sea, estuvo un poco peor al planteo original. Si alargo y mantengo la fecha, vemos que el 50% de los casos y más están por encima de cero. Es decir, que esa opción mejoró el resultado de ese establecimiento. ¿Qué pasa ahora si aumento el grupo de madurez, aumento la proporción de grupos largos y retraso la fecha? Vemos que hay una mayor proporción todavía de casos por encima de cero. Se mejoró aún más el resultado de ese establecimiento. Una cosa interesante para ver es que no hubo una estrategia ganadora que fuera ganadora en todos los años. Esto es una serie de muchos años. No hubo, si se quiere, una caja que estuvo acá arriba y se separó del resto. Quiere decir que no hay una sola estrategia que es la mejor, ¿no? Para hacer un breve reconto de esto que vimos hasta acá, vemos que el rendimiento alcanzable sabemos que depende de las condiciones ambientales durante el periodo crítico. El periodo crítico es aquella ventana del cultivo en el cual los factores del ambiente impactan más fuertemente en el rendimiento. En general es entre R3 y R5, comienzo de formación de vainas y comienzo de llenado de granos. Situaciones de estrés durante este periodo generan caídas importantes del rinde. Sabemos que la caracterización ambiental, sobre todo el escenario climático, es clave para definir qué estrategia seguir en cuanto a fecha de siembra y grupo de madurez. Y la elección de estas dos herramientas, fecha de siembra y elección, nos permite evadir o escapar, o sea, poner el periodo crítico en condiciones con menos probabilidad de estrés hídricos. Una cosa importante que quiero que se lleven es que no existieron combinaciones ganadoras, que fueran buenas todos los años, a pesar de que era un año niña. No hubo estrategia de fecha de siembra y grupo de madurez ganadoras. Y de esto surge la importancia de diversificar, ¿no? Diversificar el momento de ocurrencia del periodo crítico usando las herramientas de fecha de siembra y grupo de madurez. Vamos bien con los tiempos. Hasta acá hablamos de fecha y grupo, ahora vamos a hablar un poquito de densidad. Y la pregunta que surge, bueno, lo que nosotros dijimos que estamos acá impactando directamente el rendimiento potencial con la densidad. ¿Cuán probable es que una densidad baja nos limite el rendimiento potencial? Es la pregunta que nos hacemos. Lo que les voy a mostrar acá son resultados de parcelas experimentales que hicimos en la facultad, en la que evaluamos rendimientos en función de densidades. Esto está sembrado a 52 de espaciamiento. Tenemos 5, 10, 20, 30, 40 y 60 plantas por metro cuadrado, sembrado en una fecha de siembra cercana a la óptima, 1 de noviembre, y en una fecha más tardía, 27 de noviembre. Una primera cosa que impacta es que uno piensa en 5 plantas, 10, 20, 30, 40 y 60, y vemos que el rendimiento es bastante parecido. Si uno mira desde el punto de vista estadístico, la única diferencia es entre
5 plantas y 10 plantas. Después poner 10, 20, 30, 40 setas nos da exactamente lo mismo. Estamos hablando de un grupo bastante corto y en una fecha de siembra temprana. ¿Qué pasa ahora cuando nos movemos a una fecha de siembra más tardía? Vemos que esta densidad mínima para maximizar el rendimiento está en 30. En general en soja, a diferencia de maíz, hablamos de una densidad mínima que nos maximiza el rinde. En maíz en general hablamos de una densidad óptima, porque después hay una caída. En soja en general no se observa eso. Y este patrón fue bastante similar en grupos de madurez relativamente cortos, ¿no? Acá tenemos 20 plantas y 30, 10 plantas y 40 en general. Entre 10 y 20 plantas en una siembra temprana y 30 y 40 plantas en una siembra tardía estaríamos maximizando el rendimiento. ¿Qué pasa ahora cuando nos movemos a grupos de madurez un poco más largos? Estamos grupo 4 largo, 5 corto y 5 largo. Vemos de vuelta que en fecha de siembras tempranas, en 10 plantas maximizamos los rendimientos. Y en este caso, incluso en siembras tardías, como una consecuencia del mayor largo del ciclo, tienen más capacidad de compensar, con 20 plantas, e incluso 10 plantas logramos maximizar el rendimiento. Volvemos a esta pregunta. La respuesta es claramente no. Si uno hace más o menos bien las cosas y se asegura tener una densidad adecuada para el grupo de madurez y la fecha de siembra que estamos hablando, no deberíamos tener problemas en maximizar los rendimientos. Después con los ensayos fuimos un pasito más allá, es decir, bueno, todas estas densidades estaban bien logradas. Ustedes me dirán, ¿cómo logran 5 plantas por metro cuadrado? O sea, en un metro lineal, 2,5 plantas, ¿cómo la logran bien espaciadas? Pues la respuesta es a mano. O sea, lo que hicimos fue sembrar una alta densidad y después ir a mano y ralear esas parcelas. Pero en la realidad, manejar densidades bajas con buena calidad es complicado. Entonces, para eso hicimos lo siguiente. Hicimos otro ensayo en el cual partíamos de una distribución espacial y una distribución temporal adecuada. La espacial significa que hay una equidistancia entre las plantas, y una distribución espacial significa que emergieron todas más o menos al mismo tiempo. Y lo que hicimos fue, manipulativamente de vuelta, empezar a empeorar esa situación. Acá dejamos la distribución espacial buena, pero lo que hicimos fue sacar plantas, poner semillas al momento que había emergido la otra corte, como para generar 2 cortes de planta. Es decir, dejamos la distribución espacial buena y la temporal mala. Después hicimos lo contrario, dejamos la temporal buena, ven que están todas emergidas del mismo momento, y dejamos huecos. Y después hicimos el peor escenario de todos, ¿no? En el que tenemos distribución espacial y distribución temporal mala. Ahora vamos a ver un poco con una densidad constante, que fue lo que fue modificándose. Acá lo que les muestro es rendimiento. Tenemos acá abajo, vamos para atrás, acá abajo distribución espacial mala, distribución espacial buena, para una fecha de siembra temprana. Acá vemos una diferencia de alrededor de 200 kilos cuando uno mejora la distribución temporal, cuando la distribución espacial es mala. Y acá no vemos ningún efecto de la distribución temporal. Esto estamos hablando de una fecha de siembra temprana, una fecha de siembra de noviembre. Estamos hablando de una diferencia entre la peor situación y la mejor situación de alrededor de 200 kilos. En general vemos que, salvo acá, no habría muchos problemas en una fecha de siembra temprana. ¿Qué pasa en una fecha de siembra tardía? Y por tardía estoy diciendo mediados de diciembre. Vemos que es tanto en una distribución espacial mala como espacial buena, lo que tiene más impacto es la distribución temporal. Que las plantas emerjan despareja fue más importante que las plantas emerjan con distancias entre plantas diversas, ¿no? Estamos hablando de 160 a 320 kilos. Algo importante que vean, después lo repito en las conclusiones, es que esto es independientemente de la densidad. Probamos una densidad baja y una densidad alta. La hipótesis es que uno, si siembra más, podría olvidarse de la calidad de la siembra. Y lo que vemos acá que no, que es independiente. Tanto en densidades bajas como en densidades altas vimos el mismo efecto. Parece que es una conclusión interesante. Algunos mensajes de esta parte. El cultivo de soja presenta una alta capacidad para compensar bajas densidades. Esto está bastante demostrado. La densidad mínima, me parece que es importante saber que depende de la fecha de siembra y el grupo de madurez. En general, como regla general, ambientes más productivos, salvo que sean deficiencias hídricas muy marcadas y particulares, ambientes más productivos permitirían tolerar una menor densidad de siembra. En el ambiente más productivo cada planta puede crecer y generar más área foliar, entonces puede compensar la falta de plantas. Esto un poco uno lo debería pensar al revés de lo que piensa el maíz. En ambientes peores baja la densidad, en este caso en ambientes peores deberíamos subirlo un poco. La desuniformidad espacial y temporal es un factor que deberíamos empezar a tener en cuenta para la determinación del rendimiento del cultivo, y lo que le decía antes, aumentos de la densidad no permitirían compensar efectos negativos de la calidad de siembra. Bueno, pasamos a otra parte de la charla.
una vez que defino la fecha de siembra, por X razón estoy sembrando tal fecha, mediados de noviembre, ¿existen paquetes tecnológicos que nos permitan mitigar un escenario climático o un escenario de baja disponibilidad hídrica? Y por paquetes tecnológicos hablo de la elección de estas cosas, ¿no? Cultivar, grupo de madurez, tratamiento de semilla, densidad, distanciamiento entre hileras. Esto por ahí lo dejamos para la discusión un poco de qué es un paquete más ofensivo y qué es un paquete más defensivo, pero básicamente pensamos en un paquete ofensivo con variedades de ciclo 4 corto, con tratamiento de semilla full, tenemos insecticida, fungicida y otro fungicida que supuestamente tiene algún efecto sobre el crecimiento de raíces, una densidad que sabemos que no nos vamos a quedar corta y un distanciamiento de trilera lo más acotado posible, o bien ofensivo, es decir, voy a tener agua y lo que quiero es captar radiación rápida. Y después pensando en un manejo más defensivo, grupos un poco más largos, con distanciamientos más amplios, pensando en economizar el uso del agua, que asumo que va a ser limitante, y después un distanciamiento intermedio con grupos con variedades un poco más largas, ¿no? Entonces estamos hablando de 6 tratamientos. Entonces estas son las hipótesis que queremos probar. Acá tenemos un gradiente de disponibilidad hídrica, desde sequía a secano, como vendría el año, y potencial, o sea, tenemos menos agua, intermedia y más agua, rendimiento, y este sería el mundo más fácil, ¿no? Siempre hay un manejo que es el mejor en todos los ambientes. Este sería un poquito más complicado, es decir, en años buenos me conviene más un manejo que otro, pero en años malos me daría lo mismo. Y este sería el caso más extremo, que es el que mejor nos viene a los agrónomos para tener trabajo, que es decir, bueno, en ambientes buenos un manejo es mejor que otro, y en ambientes malos se invierte. Entonces hay manejos específicos para los ambientes. Un poco la idea era testear estas hipótesis. La cuestión básica es cómo me muevo acá, cómo logro un ambiente con baja disponibilidad hídrica, otro con intermedia y otro con superior, dentro de un ambiente que en el resto de las condiciones sean similares. Lo que construimos en la Facultad de Ciencias Agrarias con un convenio en Syngenta fue, acá no sé si se ve bien en la foto, estimo que sí. Acá tenemos un área en la cual se hacen los ensayos y acá hay unos galpones que están automatizados que ante un evento de lluvia se cierran. Toda esta superficie está, si se quiere, tabicada hasta los 2 metros de profundidad para evitar el ingreso de agua subsuperficial. Entonces acá podemos hacer un manejo de agua que más nos plazca. Lo interesante de esto es que no es un invernáculo. En general está creciendo siempre con radiación normal, temperatura normal. Y lo interesante es que en el mismo lote, con la misma calidad de suelo, la misma temperatura, la misma radiación, tenemos las mismas parcelas creciendo en secano, las lluvias como vienen del año, y después tenemos acá chiquitito parcelas que están con riego por goteo. O sea, tienen agua ad libitum. Las últimas 2 campañas, cuando hicimos ensayo, fueron bastante buenas en cuanto a disponibilidad hídrica. Entonces no tuvimos grandes diferencias entre estos dos ambientes, alrededor de 3.000 kilos. Y el ambiente estresado, que la idea no es hacer un estrés desértico y matar a las plantas, sino es un estrés agronómico, logramos una reducción de alrededor del 30-40% del rendimiento. Vamos rápidamente a los ensayos, porque estoy medio pasado de tiempo. Después en la discusión, si quieren, discutimos más. Vamos directamente a esto. Como les dije que secano y rendimiento potencial fue más o menos lo mismo, vamos a hablar de secano. Vemos claramente lo que decía, un promedio de alrededor de 3.000 kilos y un promedio un poco más de 5.000 kilos. Sin entrar en detalle los manejos, que ahora no nos interesa puntualmente, una información interesante que nos está dando esto es que en ambientes con sequía, independientemente del manejo que haga, todo se acható. Independientemente del manejo que haga, en este ambiente de sequía, independiente del manejo, tengo más o menos el mismo porcentaje, el mismo rendimiento, hay una variación de un 15% nada más. En cambio, el impacto fuerte de la decisión que yo tomo en cuanto al manejo productivo se da en un ambiente mejor. Acá tenemos una variación de 50%. Tenemos el manejo defensivo 2, que es la variedad más corta, que uno pensaría que es de alto potencial. Tenemos 3.000 y algo de kilos, y acá tenemos el manejo defensivo 3, que después podemos ver detalle qué es. Estamos casi en 6.000 kilos. Tenemos una variación de un 50% de rendimiento por manejo. Esto me parece que es una conclusión interesante, más allá de ir a ver el paquete puntual. Algunos mensajes rápidos, ya estoy medio pasado de tiempo. Bueno, lo que le decía antes, los ambientes manipulados expresaron esta variación en los rendimientos. Uno podría pensar que por ahí podría forzar un poco más la sequía. Algo importante, que no se observaron manejos específicos para ambientes con sequía y ambientes de mayor potencial. Esta hipótesis que planteamos al principio no se dio.
Está la pregunta de qué pasa si yo fuerzo más la sequía, ¿no? Si más abajo de 3.400 kilos los manejos empiezan a cruzarse. El manejo asociado a una variedad intermedia, 4 corta, con una buena densidad de planta y con un espaciamiento a 25 fue superior en todos los ambientes. Estamos hablando de un manejo promedio que fue bueno tanto en sequía, una sequía de 3.400 kilos, como un ambiente bueno de 5.000 kilos. Esto me parece un resultado interesante. En sequía, con el manejo, variamos solamente un 15% del resultado, y en cambio en secano fue esto. Se estaría dando este escenario, que me parece que es un resultado interesante. Para ir cerrando las últimas tres transparencias, un aspecto clave cuando hablamos de variable de manejo es jerarquizar. O sea, tenemos un montón de oferta de cuestiones de manejo, pero lo importante es decir, bueno, ¿cuál es la que me va a mover más el amperímetro? Hasta ahora estuvimos viendo más que nada datos de ensayos, pero también un apunte interesante de esta jerarquización puede surgir a partir del análisis de bases de datos de productores. Hace un tiempo estamos trabajando con el CREA Santa Isabel del sur de Santa Fe, y lo que estamos haciendo es algunos trabajos de análisis de datos. Ellos cuentan con un montón de información. Acá estamos hablando de soja de primera, más de 2.000 lotes en distintas regiones, en distintas zonas y con distintas variables de manejo. Estamos hablando de ambiente. Ellos categorizan los ambientes por ambiente superior, inferior, medio. El antecesor, la variedad, el distanciamiento entre hileras, la fecha de siembra, la densidad, el fósforo, el azufre y la aplicación de fungicidas y variables ambientales. Entonces, bueno, uno dice, bueno, miro esta base de datos y debería poder jerarquizar un poco más, tener otra fuente de información en la jerarquización de las variables de manejo. Esto la idea no es que vayamos a mirarlo uno por uno, este resultado. Lo que le estoy mostrando acá es el resultado de la utilización de árboles de regresión. Los árboles de regresión son herramientas estadísticas muy interesantes para el análisis de base de datos, porque nos permiten desglosar toda esa base de datos en función de las variables de manejo y de ambiente que más expliquen la separación de lotes, la separación en cuanto a rinde. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Toda la base de datos, esto de la zona núcleo, tenían más de 1.600 lotes. En promedio, rindieron esos lotes, el promedio fue 37,8 quintales. Uno después de aplicar este análisis, llega a este resultado final, que son las cajitas estas. Este análisis nos permite explicar por qué este grupo de lotes, estos 35 lotes, rindieron 22 quintales, y por qué estos 61 lotes rindieron 51 quintales. Estamos hablando desde 22, 32, 37, 34 quintales, 42, 35, 21, 44. Hay un gradiente enorme de lotes, de resultados de esos lotes, y nos lo explica el ambiente. En primera medida dice, bueno, lo primero que me separa el análisis es el ambiente. Dice, bueno, lotes que estuvieron en ambiente superior rindieron 42 quintales. Lotes que estuvieron en ambientes inferiores, lomas, medio pludor, rindieron 35. Y así cada uno sabe la historia de este lote. Un lote que se sembró en un ambiente superior, que se sembró antes del 9 de noviembre, que le llovieron más de 80 milímetros en diciembre y que se fertilizó con más de 18 kilos de azufre, rindió 51 quintales. ¿Se entiende cómo llegamos hasta ahí? Ahora, un lote que se sembró en un ambiente inferior, que no recibió lluvias ni en diciembre ni en noviembre y que se sembró más allá del 1 de diciembre, rindió 22 quintales. Entonces esto nos permite ver, acá aparece lluvia, fecha de siembra, variedades, fertilización. Nos permite al final decir, bueno, del porcentaje de variación que puedo explicar con este análisis, un 45% me lo explica la ambientación. Saber dónde estoy parado. Si es un ambiente inferior, si es un ambiente con presencia de lapa, si es un ambiente superior. Lo que sigue es fecha de siembra. El 26% de la variación restante me lo explicó la fecha de siembra. Obviamente fuerte influencia de las precipitaciones, y acá entra la importancia de conocer el pronóstico climático. Y por último, entró en este caso la fertilización azufrada. O sea, más allá de los valores, lo interesante de esto es que nos permite, con datos de producción, entender un poco más la jerarquía o cuáles son las variables que más nos estarían explicando el rendimiento. Bueno, vamos cerrando, ya estoy pasado de tiempo. Entonces, bueno, lo primero, que la caracterización ambiental y sobre todo el pronóstico de un escenario climático surgen como primordiales a la hora de definir pautas de manejo del cultivo. Saber si estamos pensando en un manejo ofensivo y defensivo en función de esta caracterización ambiental, y sobre todo asociado, por los resultados que vimos, a fecha de siembra y grupo de madurez. Saber también que
a veces una elección muy ofensiva tiene un costo en cuanto a riesgo, ¿no? Vimos que hay una variación muy grande en fecha de siembras tempranas. Otra cosa importante era esto, ¿no? Que en cuanto a fecha de siembra y grupo de madurez, no parecerían existir estrategias ganadoras todos los años. Eso es bien importante, y acá por eso remarqué la palabra de diversificar y de periodo crítico. Diversificar el periodo crítico en función de fecha de siembra y grupo de madurez. En cuanto a la densidad, sabemos que el cultivo de soja es fuertemente plástico en cuanto a variaciones en ese parámetro, entonces deberíamos en general manejar bien la densidad, no debería ser tan complicado. Sin embargo, habría que empezar a prestarle un poco de atención a la calidad de siembra y saber que la calidad de siembra no la estaríamos una mala calidad no la estaríamos amortiguando con más plantas. Una vez definida la fecha de siembra, podemos pensar en paquetes tecnológicos más defensivos y más ofensivos que nos permitan captar altos rindes y también amortiguar ambientes con limitaciones hídricas. Y por último, algo bien importante, ¿no? Jerarquizar las variables de manejo. No todas tienen el mismo impacto. Y me parece que para jerarquizar las variables también es bien importante estudiarlas en situaciones productivas reales, como el ejemplo que le mostré en cuanto al análisis de la base de datos. Bueno, me pasé unos minutos, les agradezco la invitación y bueno, estamos abiertos a discusiones. Sí, ¿alguna? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Sí. Mientras piensan alguna pregunta, si quieren, les aclaro que todas las presentaciones son subidas a la web y se pueden ver. Fernando. Muchas gracias, muy linda presentación. Te quería preguntar, ahora el escenario parece que en vez de sequía Sí. es de niño. ¿Tu reflexión? Por lo que vimos, si el escenario viene bien, habría que salir con un planteo que hablamos ahí, ofensivo, fecha de siembra. Estamos hablando de un ambiente, un escenario positivo. O excesos de agua. Con los excesos es medio complicado. Eso va a depender del ambiente particular de cada uno, ¿no? Contra eso es medio complicado. No conozco, o sea, temas de manejo de napa y por ahí cultivos previos como para bajar la napa. Si pensamos que va a ser positivo sin influencia negativa de un exceso, estamos hablando de ofensivo, fecha de siembra temprana, con grupos cortos. Los grupos largos tienen más problemas por ahí de vuelco en esos ambientes, o caídas de índice de cosecha por excesivo crecimiento vegetativo. Y en esos ambientes lo que tenemos que hacer es captar radiación. Así que por ahí acotar el espaciamiento. Eso básicamente sería un año tranquilo, si se quiere. Pero el tema de lo que decís vos es real. Si hay un exceso de agua, ahí entran a jugar por ahí otros manejos previos en cuanto a cómo bajar esa napa, ¿no? Eso lo desconozco un poco. Gracias por romper el hielo. Sí, a nivel de densidad entendí de que 20, 25 plantas por metro cuadrado era un... Sobre todo si estamos pensando en que el ambiente va a ser conducente a buenos rindes y vamos a estar sembrando temprano, deberíamos estar muy bien con 20 plantas. Dependía, lo que habíamos dicho dependía del grupo de madurez y de la fecha de siembra. O sea, cuanto más temprano estamos y en un ambiente mejor, con 20 plantas deberíamos estar bien. Estamos hablando de plantas logradas y bien distribuidas, ¿no? Sí. En algún momento vi 50 plantas por metro cuadrado. Sí, eso fue pensando en un ambiente de alto potencial, de estar seguro de no tener limitaciones, que eso no sea un factor. Cuento un poco más la historia de estos ensayos. Originalmente los empezamos a diseñar con gente de Syngenta y estaban trayendo unas variedades nuevas que supuestamente respondían muy fuerte a la densidad, que necesitaban muchas plantas para rendir mucho, cosa que yo no creía.
que después los resultados mostraron que no, se comportaban como cualquier variedad dentro de su grupo. Entonces por eso nos aseguramos de tener 50 plantas, para no tener problemas de falta de. Pero no es que uno en un manejo de alto potencial quiera 50 plantas. Veamos que tener 10 o 60 era exactamente lo mismo. Otra pregunta. Sí, mejor. A nivel de fertilización, hablaste de fertilización azufrada en ambientes, digamos, por ejemplo, este año, digamos, Sí. ¿no? Das por hecho el soporte de fósforo. Sí. Tenemos algunos ensayos de otros años que veíamos que la respuesta al azufre era enteramente dependiente del nivel de azufre que teníamos. Fernando, corregime si no... Pero eso lo hemos visto y es así. Y bueno, otra vez. Fernando, de vuelta. Ya que estamos con la nutrición, me imagino que en esa base de datos no había variación de inoculación o no. Era No, muy estaba difícil muy captarla. estaba bastante incompleta. Ajá. Entonces por eso al final decidimos no meterla. El análisis ese es bastante robusto a la falta de datos. Pero si tengo 2.000 casos y tengo la inoculación solo en 100, ahí ya no, milagro no puedo hacer. Sí. Pero no estaba. ¿Y qué ven ustedes o en otros trabajos que deban tener respecto a eso? O que... Espero que no haya nadie de Rizobacter. Pero bueno, en general las revisiones bibliográficas, sobre todo, que acumulan muchos datos, sobre todo en lugares donde hay historia de cultivo, en general muestran poca respuesta a la inoculación. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Lo que no quita que en ambientes con menos historia o en situaciones de estrés inicial sea un recurso importante como para amortiguar alguna condición no conducente a una buena inoculación. Eso uno puede tomarlo como una tecnología relativamente barata y de reaseguro, ¿no? Pero en general no ves una respuesta que decís. En el 50% de los lotes, por lo menos los datos que yo he visto. No sé vos, si querés discutamos un poco, si vos qué te parece, si tenés una idea parecida. O... No, hay muchos datos que muestran, en muchos casos, como vos decís, pero tenemos muchos casos de respuesta a lo que mal se llama la reinoculación, en realidad. Volver a inocular en un lote que tiene historia de soja y hay toda una red de ensayos que lleva al INTA, que lidera Alejandro Perticari, que muestra unos promedios, no recuerdo la frecuencia, pero alrededor de, no sé, de 150 a 250 kilos de respuesta. Por eso siempre insistimos en volver a inocular los lotes para asegurarse que no falle nitrógeno, ¿no? Claro, por eso digo, por ahí es una tecnología de reaseguro que en los 2.000 lotes que estás analizando por ahí no lo ves pero mirando casos puntuales donde hay problemas, está bueno. Sí, José, afirmando un poquito lo de Fernando, en INTA de Paraná sistemáticamente hacemos trabajos con empresas en el tema de inoculación, reinoculación, bien dicho, y sistemáticamente hay un delta no muy grande, pero contra testigos no inoculados, por más que el testigo no inoculado nodula, de la manera nodula también, pero tenemos un 5 o 7% permanente en el promedio de los distintos tratamientos de inoculación versus testigo, variable según el año, por supuesto. Sí, obvio. Hay años en que la parcela fertilizada con N, que es otro de los testigos que hacemos, iguala, supera, pero notamos un efecto de inoculación leve, pero casi siempre. Pero consistente. Bueno, eso es parte de los análisis de muchos datos, muestran eso, ¿no? Que hay casos en los que sí, casos en los que no. Este año el año pasado tenemos algunos ensayos de fertilización con soja en el cual estamos midiendo específicamente fijación biológica. Así que por ahí para otras reuniones vamos a estar, para saber realmente cuánto está aportando cuando uno inhibe completamente la fijación y cuando hay inoculación natural y simbiosis natural y a su vez inoculación, ¿no? Van a ser datos interesantes. Vi que usaste soja 4x99. Sí. Nosotros lo estamos aplicando en ambientes, digamos, regulares. ¿Es correcto eso aplicarlo en esos ambientes o es de alto potencial? La 4x99. No, yo creo que estaba más recomendada para ese tipo de ambientes. Tiene un crecimiento bastante agresivo.
una fase vegetativa bastante larga y yo creo que va para esos ambientes. En ambientes muy buenos, si bien se carga, parece una variedad buena, pero tiene muchos problemas de vuelco que podrían estar complicando todo lo que es el índice de cosecha de la variedad. Pero yo, si la tengo que elegir para un lugar, los elegiría para ambientes medios, me parece. Gracias. Pero no quita que en ambientes buenos la hemos visto con buenos rendimientos también, ¿no? Bueno, en años buenos. ¿Qué tal? Buen día. Muy buena la presentación. Bueno. ¿Qué porcentaje le asignarías a la variedad? Que acá, como estaban trabajando con variedad fija, también me parece un factor muy importante. Es buena la pregunta. En general me parece, vamos a discutir un poco más. ¿Qué porcentaje del tiempo nos pasamos discutiendo variedades en función de qué porcentaje de respuesta esperamos de eso? Y me parece que está medio desbalanceado. Por ahí estamos discutiendo mucho más las variedades. Es una opinión media personal y en función de los datos que he visto. Discutimos mucho más la variedad que por ahí la fecha de siembra, en cuanto la fecha de siembra tiene un impacto mucho mayor. Y después por ahí variedades, por ahí impacta mucho más el ciclo de esa variedad que la variedad per se. No, me parece que por ahí hay que discutir un poco más el largo del ciclo, los periodos críticos, cómo se solapan, qué es la variedad. Y eso varía mucho más con los grupos que con la variedad en sí misma, me parece. Indudablemente la variedad tiene peso, pero me parece que le estamos gastando mucho más tiempo de discusión en la variedad en relación al producto que le podemos sacar a la elección de la variedad. Una opinión mía. Si uno mira, estamos haciendo algunos ensayos de ganancia genética, vemos que estamos comparando variedades del 80, 90, 2000 hasta las intactas actuales. Y una mira y bueno, hay ganancia genética, el porcentaje es bajo, van mejorando las variedades obviamente. Pero por ahí me parece que la discusión pasa más por qué fecha y qué grupo estoy poniendo que por la variedad en sí. A pesar de que bueno, hay variedades que, no sé, yo analizando la base de datos esta del CREA de los últimos años, hubo una variedad puntual que estuvo sembrada en el 90% de los casos. Pero bueno, hay que separar qué es variedad per se y qué es grupo, ¿no? Pero si tuviera que ponerle un porcentaje, en la base de datos no lo pudimos ver porque como las variedades van cambiando con los años, hablamos de grupo de madurez, no hablamos de variedades. Por eso no te podría decir ahí qué porcentaje es la variedad. Pero si uno lo compara con fecha y grupo, debería ser bastante, los tres del que tiene menos impacto, me parece. Bueno, agradecemos al disertante, muchas gracias.